Gracias, presidente. Bueno, yo creo que en la evaluación de la reforma debemos tener muy claro, por una parte, el sistema de intereses creados que afectó, que ha querido que en esto incida lo que los sociólogos llaman la profecía que se cumple a sí misma. Les afectó la reforma, es mala, se han dedicado a lo largo de todo el proceso a hacer cosas para demostrar que es mala y van a concluir que es mala. De lo que es la crítica independiente, lúcida, válida, como la que hemos tenido el día de hoy en las dos exposiciones. Pero hay que tenerlo muy claro, evidentemente. Por razones de tiempo, pues hay mucha riqueza en los planteamientos del Pepe Goldenberg. Yo quisiera destacar algo que él señala, que a mí me ha preocupado enormemente, como lo que hicimos en la reforma, poner el registro de partidos cada 6 años. El derecho de asociación con fines políticos no puede ser intermitente, tiene que ser permanente. En España tienen 1.600 partidos. Se le registra, se le da derecho a registrar candidatos, no se le da ninguna prerrogativa salvo que logre posiciones en el Parlamento. Pero no se restringe el derecho de asociación con fines políticos a que se pueda ejercer cada 6 años, cuando es, dicen los abogados, de tracto sucesivo, es continuo. Ya 3 años también era impedimento, pero por lo menos le daba salida a las tensiones que se acumulen en una elección para que el año siguiente se acomode. Ahorita como estamos, no hay modo hasta el 2013 de buscar el registro de un partido. Y están cambiando las cosas. Esta es la primera vez que vamos a 2 elecciones sucesivas, la de 2006 y 2009, con el mismo número de los mismos partidos desde 1979. No habíamos tenido 2 elecciones. Por lo tanto, ese tema me interesó que Pepe lo destacara. Ahora con Héctor, yo sí tengo una profunda diferencia en la concepción de el mercado en la lógica de la competencia política. Yo creo que en materia política, si recordamos a Easton, es la única actividad capaz de asignar valores con sentido de autoridad, es decir, Estado o mercado. En este caso, si lo dejamos al mercado, pues la desigualdad se va a imponer. Tuvimos que llegar al sufragio universal después del censitario, cuando solo se dejaba votar a los instruidos y a los que tenían poder adquisitivo, justamente para que el valor universal de la igualdad prevaleciera. Entonces, si hoy las campañas y la competencia y la lucha política electoral pasa por los medios, pues no podemos dejarlo al mercado. Tenemos que tener una regulación precisa, coincidiendo con Héctor en que no debe agotarse en lo electoral, está pendiente la legislación sustantiva en la materia y no debe ser un sucedáneo la legislación electoral en materia de medios de la legislación sustantiva en materia de medios, sin lugar a dudas. Pero evidentemente, pues dice él, no igualemos a la baja, pues ojalá pudiéramos igualar a la alza, que los 110 millones de mexicanos, por lo menos los ciudadanos, pudiéramos comprar spot de 240,000 pesos el segundo, por lo menos cuando yo me quedé, no sé las cifras hoy, para poder ejercer mi derecho de libertad de expresión. Yo creo que la reforma no conculcó la libertad de expresión, estableció una restricción a una modalidad de expresión para que no se vuelva esto una plutocracia, si queremos realmente seguir consolidando una democracia. Por otra parte, también Héctor señala que hay otros aspectos de la reforma que le preocupan, que convierten al IFE en censor. Bueno, si a los partidos le vamos a dar tiempos gratuitos en radio y televisión, no es para que veamos lo peor de la vida pública de México, aspiramos a lo mejor y no les vamos a exigir nada más de lo que desde siempre se le exige a los periodistas. La libertad de expresión, el derecho a la información tiene restricciones y esas es las que hemos querido establecer, no más, para que veamos retratado en la vida pública lo mejor de la sociedad, no lo peor, porque es posible siempre que las cosas sean peor. Efectivamente, la competencia permite que yo, como adversario de alguien, potencie mis fortalezas y explote las debilidades del otro, y a la inversa, pero debe tener un límite, porque este juego de la democracia lo estamos aprendiendo los mexicanos. Y está la cantidad de agravio que todos pensamos, como ahorita, que no hay México hasta el 5 de julio, y no pensamos en el día después, que hay que sentarse a negociar para construir mayorías. Y fue tal el agravio que no hay posibilidad de sentarse. Entonces hay que darle ciertas reglas del juego
a la misma modalidad de la competencia. Efectivamente, se ha generado un mercado negro. Hay gobernantes que ya no pueden pagar SPOD, entonces pagan gacetillas informativas en los noticieros. Hay partidos que ya no pueden pagar SPOD, entonces buscan que revistas hablen de ellos. Hay, desde luego, dice Don Guyen con frecuencia, que los ladrones corren más rápido que los policías, es cierto, porque hay resquicios que en complicidad con los intereses creados del dinero y del poder político mediático están interesados en buscarle la vuelta a la reforma, evidentemente. Yo creo, también dice Héctor, que hay delitos ya tipificados de calumnia y negación, sí, pero la vía penal, mi querido Héctor, termina en las calendas griegas. Y si algo distingue a lo electoral de cualquier otra materia es la fatalidad de los plazos, entonces necesitas actuar muy rápidamente. Es probable que hayamos sobrecargado al IFE, yo puedo coincidir, pero tenemos un aparatote enorme, no lo tiene ningún otro país. Yo he tenido oportunidad como consultor de Naciones Unidas de recorrer América Latina, pero ni la cuarta parte del gasto electoral que tenemos, que se explica en la transición mexicana y en la coyuntura mexicana, pues también el IFE se ve apto, y dada la imparcialidad y el prestigio, quizás lo sobrecargamos porque dudamos de otras instituciones que tendrían a su cargo esto. Y aunque se nos ha convocado exclusivamente para evaluar la reforma, efectivamente surge la tentación de nuevos temas. Termino nada más diciendo, la larga hegemonía del PRI generó muchas distorsiones, la mayoría se volvió mayoriteo, tanto por el ejercicio de la mayoría como por la crítica de la oposición, muchas cosas se nos distorsionaron. Y por ejemplo la representación proporcional nació en México con la idea de que era un subsidio a las minorías, porque la mayoría que tuviera más de 60 triunfos no participaba en la representación proporcional y eran los nacidos para perder del PRI que se postulaban hasta la segunda reforma. No, señores, la representación proporcional es simple y sencillamente otra forma de contar votos. Si el principio de mayoría es válido para cargos uninominales, porque ahí ganó uno y perdió el otro, aunque sea por un voto, en órganos colegiados como los parlamentos es injusto que el que gane se lleve todo y el que pierda, pierda todo. Que cada quien se lleve la representación que tenga. De tal manera que mucho cuidado. Yo puedo coincidir en que hay apertura para participación ciudadana. Y hay técnicas. Las listas no son necesariamente cerradas y bloqueadas. Las listas pueden ser desbloqueadas, lo que implica que el ciudadano modifique el orden en que los partidos le presentan la lista. Es un problemón de escrutinio, pero la modalidad existe. O puede ser lista abierta para que el ciudadano agregue candidatos, pero no necesariamente pasar a la desaparición de la representación. Hace algunos años teníamos superávit de gobernabilidad, pues un partido hegemónico, pero déficit de representatividad y por eso trabajamos en ello. Ahora hay voces que claman que ante el déficit de gobernabilidad y el presidente débil hay que volver a la gobernabilidad en sacrificio de la representatividad. Yo creo que hay que conciliar debidamente, porque tampoco había ocurrido la tragedia que todos esperábamos por el gobierno dividido. El reformismo constitucional, en lo que tiene de bueno y en lo que tiene de malo, no ha cesado desde 88, que el PRI ya no tuvo 2/3 partes para reformar solo la Constitución. La capacidad de hacer leyes no ha cesado, ni de aprobar presupuesto desde 97, que el PRI ya no tuvo mayoría absoluta para reformar solo la ley. Ahora hay ciertas reformas, Héctor las menciona, la fiscal, la laboral, la educativa, que tienen otro tipo de broncas, pero no se las carguemos necesariamente al sistema electoral. Gracias, senador Núñez.